Seguimos en la revista deportiva. Hace unos días entrevistamos aquí al experto entre scouts que colabora con este programa siempre, que es parte de este programa, el amigo Félix Félix, una de las personas más conocedoras de la industria del béisbol, el proceso de firmas, y hablamos con él de el recién pasado proceso 2 de julio, que ahora se hace cada 15 de enero después de la pandemia, y de la cantidad de jovencitos que han firmado y de las proyecciones que él veía en esos jovencitos, porque las cosas de Dios, él conoce y ha escauteado a cada uno de esos jóvenes que firmó por millones, muchos de ellos, más de 40, firmaron por millones de dólares. Y ahora queremos como darle seguimiento al tema, hablando de la salud de esos jóvenes. Me explico. Hemos visto por años que se firman jóvenes con unas expectativas altísimas que no necesariamente se desarrollan. Las estadísticas hablan de un 1% de los jóvenes que firman que llegan hasta las grandes ligas, y dentro del grupo que llega, un porcentaje aún menor logra hacerse estrella, logra destacarse. Lo de Juan Soto es 1 en 1.000.000, por ejemplo. Y esto sucede por problemas físicos. Muchos entienden que los jóvenes los llevan al límite cuando los entrenan buscando firmas, y de eso quiero hablar con el doctor Beethoven Terrero. Mi querido hermano, bienvenido Frank, una vez más. Por favor, Frank, esta ya es mi tercera casa, Frank. Esta es tu casa. Porque esta es la tercera, porque está el hogar, sí, el del trabajo y esta, Frank. Es la tercera, Frank. Así es que... Ortopeda, especialista en terapia deportiva, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo Frank, va Real Sports? ¿Cómo se llama su consulta? Real Sport Clinic. Excuse me, Real Sports Clinic. Estamos muy bien, Frank, la verdad. Primero, darle gracias a Dios por un nuevo día más, y además por la participación de estar aquí hoy en tu programa, y además a ti y a tu equipo por siempre tener presente para hablar sobre todo de temas importantes y que sobre todo orientan a la población en cuanto a la salud. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hablamos de estos jovencitos y lo traemos hasta aquí porque además de que tiene su centro de rehabilitación deportiva, ha trabajado con federaciones. Sí. Trabajaste con la Federación de Fútbol, con la de Baloncesto, no sé si se mantienen esos lazos. Sí, sí, pero trabajas básicamente con atletas de alto rendimiento, sí, que es lo que queremos tratar. Vemos a estos jóvenes que firman y algunos de ellos han reconocido que están acordados verbalmente, sí, desde que tenían 12 años. Sí. ¿Cómo se debe entrenar a un jovencito, un lanzador, por ejemplo? Dicen que pichar es contra natura, sí, que el esfuerzo es contra la naturaleza del cuerpo. Claro. ¿Cómo se debe entrenar a un jovencito de 12 años para que a los 16 pueda firmar por $1.000.000? Mira, Frank, en diciembre ahora estuve en un congreso de béisbol en Nueva York. Es un tema bien importante, sobre todo el conocimiento y qué es lo que pasa con el tema del béisbol, las lesiones y la edad. Es súper importante, y sobre todo importante porque tiene que haber una integración, tanto de entrenadores, de los coaches, como de los padres también, porque entre ellos son los que identifican cuando hay alguna dolencia de parte de su hijo, y que además hay una concientización para llevarlo al médico y para tratar a ese jugador, porque no es hacer un jugador de béisbol, sino es que se mantenga. Aquí está el tema, en mantener. Y para eso hay una serie de cosas que nosotros deberíamos saber. Y en ese congreso se concretó mucho, sobre todo las lesiones de codo, que son muy frecuentes. Para que tú tengas una idea, y cuando yo hablo siempre, me gusta hablar siempre de estadística, porque es lo más cercano a la realidad cuando hablamos de estadística. Un 20% de los jóvenes entre 9 y 15 años que van a la consulta de medicina deportiva por un dolor en el codo, la mitad de este porcentaje es por un uso excesivo de ese jugador. Me explico. Esas lesiones de codo, muchas veces que ocurren, que son varias, están muy relacionadas con el uso excesivo, falta de descanso y una gran cantidad de lanzamientos con respecto a semanas, días y edad. ¿Qué te quiero decir, Frank? Existen varias lesiones y sobre todo cuando estamos iniciando la carrera deportiva, suponte un niño de 9 años que empieza, tú lo metes en el play y empieza a hacer pitcher, hay una anatomía en el codo
Y estos niños muchas veces con el sobreuso de lanzamientos, el exceso excesivo, lanzan hoy, lanzan mañana, lanzan pasado, no hay un control porque son niños. Pero en realidad te comienzan con un dolor en el codo y muchas veces nosotros siempre tendemos a pensar que puede ser una lesión del ligamento colateral medial, que es el típico cuando se hace la reconstrucción de la de tomillón. Pero no necesariamente puede ser el ligamento colateral medial. Podemos estar frente a una fractura de la placa de crecimiento, donde se inserta ese ligamento, que es como una cuerda que une dos huesos, y eso produce un dolor a nivel del codo. Y esa fractura se produce por un uso excesivo, y ese uso excesivo se puede explicar en la cantidad de lanzamientos. Otra cosa que pueden tener esos niños es esa lesión del ligamento colateral medial, que también lleva a una limitación a la hora del lanzamiento y sobre todo un dolor en el codo que puede parar ese progreso hacia el objetivo que es la Grande Liga. Antes yo escuchaba que un niño no debe tirar curvas, que el movimiento que se le da a la muñeca, que al codo. Sin embargo, hoy vemos que a cualquier edad, y digo a cualquier edad, niños de 14, de 13, de 14, de 15 años, dominan al rival, al bateador, sí, con una curva. Sí. Entonces, eso como que me sorprende, porque entiendo que no es que ha cambiado la fisonomía del ser humano, es que se está quizás extralimitando aquel preparador de talento que era una firma como de lugar, y pone un muchachito a tirar a 90 millas con 16 años. Mira, Fran, existe una frase a nivel de lo deportivo, y es que sin velocidad no hay bono. Ay. Sin velocidad no hay bono. Tú sabes que la obsesión de todo jugador, sobre todo lanzador, es la velocidad. Para hablar de estadística, Fran, en el 2002, la velocidad promedio en Grandes Ligas era aproximadamente 92.5 millas por hora. Del 2002 al 2023, eso ha aumentado aproximadamente 3.5 millas por hora. Quiere decir que actualmente un promedio en Grandes Ligas de velocidad a nivel de millas por hora de un lanzamiento de recta, estamos hablando de 95 millas aproximadamente. ¡Wow! El promedio. A la excepción de que hay jugadores que tiran 100 millas por hora y todo eso. Entonces, no es el tema solamente de las curvas. Lo que pasa es que cuando tú haces lanzamientos de curvas, slider, existe una biomecánica que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer ese tipo de lanzamiento. Porque la biomecánica va a hacer que haya una distribución de la fuerza en el codo, y esa distribución de la fuerza evidentemente causa menos estrés en ese ligamento colateral medial, y evidentemente el porcentaje de lesión es menos. Pero lo que más hace que tú tengas una obsesión, Fran, es la velocidad. La curva es y los demás lanzamientos son puedo decir, un punto a favor de un lanzador, porque puede hacer una combinación, porque tirar recta todo el tiempo, evidentemente, hace que tú tengas más estrés a la hora de las lesiones del codo. Y me estás hablando de lanzadores, pero hemos visto a jugadores del cuadro recibir operaciones tomillón también, o sea, de trasplante de ligamentos. Sí, mira, Fran, para que tengas una idea, en un estudio que se publicó para determinar en cuanto a velocidad la relación de la lesión del ligamento colateral medial, y se determinó que para que se lesione el ligamento colateral medial tiene que haber una fuerza de 32 newton. Un lanzador, cuando está pichando, la cantidad de newton que se implementa al codo es de 50 newton. O sea, sobrepasa. Ya tú puedes entender que probablemente cada lanzamiento que hace una carga de 50 newton, evidentemente, pues tú te lesionarías bastante. Entonces, hay una serie de medidas que debemos tomar en cuenta para evitar que eso ocurra. A propósito, ¿cuáles son esas medidas? Un niño de 12, de 13, de 14 años, ¿cómo debe ser llevado
porque es que están en competencia. O sea, los mismos niños entre ellos y los padres los empujan. Mira, y ni hablar de los entrenadores. Aquel te está tirando mejor, aquel que le van a firmar, no te van a firmar a ti. O sea, ¿cuáles son esas medidas que un doctor recomienda para que su hijo no se le lesione mientras busca una firma? Mira, a mi consulta, Fran, yo veo muchos jóvenes que son llevados a la consulta y es sorprendente porque la edad oscilan entre 10 y 15 años, que normalmente tú entenderías que un niño en deporte va a ir un poco más tarde, sobre todo en el béisbol. Pero hay que tener muy en cuenta, Fran, el 74% de los jugadores de béisbol, de los jóvenes que van a consulta y son lanzadores, tienen dolor en el codo, 74% estadísticamente. No es que le limita para lanzar, sino que refieren dolor. Yo picho, pero me molesta. Y un 80%, Fran, tiene el dolor al día siguiente. O sea, desde el mismo día hasta el día siguiente. Tenemos que tomar en cuenta que yo siempre le caigo encima al tema de la concientización en cuanto a la cantidad de lanzamiento. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos buscando firma, los niños, lo ponemos a tirar en el tryout, que pichan muchas veces en la semana. Y es normal porque evidentemente es un punto de referencia para tú poder conseguir un contrato. Porque si no te ven, evidentemente no pueden conseguir tú una firma. Pero para que tengas una idea, Fran, un niño de entre 9 y 12 años tiene que tirar aproximadamente 75 lanzamientos en un juego. Y en la semana, 100 lanzamientos. Un niño de 13 a 16 años o a 15 años tendría que tirar 100 lanzamientos en un juego. Y en la semana, 125. Imagínate, si tú excedes todo eso, no es que te vas a lesionar, es que estás causando un estrés en el codo que evidentemente se va a reflejar en una lesión del ligamento colateral medial. Y el tema de las lesiones no es que tú no puedas pichar, es que la velocidad baja. Y a menor velocidad, menos bono. Y a mayor edad, menos bono. Entonces, por eso es que tú ves eso de esas velocidades, porque a medida que tú vas creciendo, evidentemente la velocidad va aumentando. Pero claro, todo eso está relacionado muchas veces con esa preparación en el fortalecimiento de los músculos del antebrazo y del brazo, en el fortalecimiento de la parte inferior de las piernas, porque recuerda que es una biomecánica. El lanzar es un arte porque está seguida de una serie de pasos que ocurren en ese tiempo en el cual tú inicias la biomecánica para lanzar. Claro, si tú no tienes un fortalecimiento de la pierna, de los cuádriceps, de los glúteos medios, que son los que hacen la transferencia de energía, ya sabes que cuando vas a hacer un lanzamiento hay una torsión del cuerpo que va hacia adelante y evidentemente termina con esa biomecánica, que es la biomecánica que ocurre ese valgo y la flexión, y ya la muñeca también, que es la que ya hace la fase final. O sea, que una buena preparación, estiramientos, fortalecimiento, pudiera evitar que esos niños se lesionen. Yo creo que deberíamos, Fran, caerle encima, sobre todo a eso, crear conciencia, porque vuelvo y te repito, es algo integral, porque el niño se queja cuando llega a la casa, mira, me duele. El niño se queja con el entrenador, pero muchas veces tiene que haber una integración, porque el descanso es importante también, Fran. Tú tienes que tener un descanso prácticamente entre un juego y otro de 2 a 4 días. También el tema del dormir, el tema de la alimentación. Entonces, todo eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para tener unos buenos resultados y tener entonces esas estadísticas como esos lanzadores de fuera, ¿verdad? O esos japoneses que tú lo ves que con 19 años te tiran 95, pero no es la velocidad, es la trayectoria y el tiempo de duración en el béisbol profesional. Y Fran, sobre todo, lo que yo digo siempre y le comento a estos niños, que no solamente es el béisbol de Grandes Ligas, también existe el universitario, porque si tú eres un lanzador o un jugador de béisbol que eres bueno, tú puedes optar por unas becas en Estados Unidos o en cualquier otro país. Buscar desarrollar tu vida con el deporte deportiva en otra dirección universitaria. Doctor, tú eres un genio. Me gusta eso. Dígale a la gente cómo lo pueden localizar. Fran, nosotros estamos aquí en Riesport Clinic. Estamos ubicados en Unicentro Plaza, en el segundo nivel, local número 23. Y en Riesport Clinic, y nuestro teléfono es 809-872-1152. Y también por las redes sociales, que estamos en Instagram, en Riesport Clinic. Gracias, doctor Beethoven Terrero.
Seguimos con la revista deportiva.